Bienvenidas, bienvenidos al curso sobre el hartazgo del votante mexicano. Vamos a ver las razones y los modos en que se desarrollaron las elecciones últimas y los peligros que puede afrontar el nuevo gobierno ante un electorado que se ha vuelto exigente y que busca unos resultados inmediatos de parte de los gobiernos. Vamos a hablar del hartazgo del votante mexicano, un análisis del comportamiento electoral en las últimas elecciones. Vamos a ver distintas perspectivas. Vamos a comenzar viendo cuáles son las causas de este hartazgo: el desencanto partidista, la corrupción, la violencia y la inseguridad, que son un factor que se da interrelacionado, y también la desigualdad. Y por otro lado, ya nos vamos a meter más detalladamente a entender cómo se dio el proceso electoral del 2018 y que llevó al triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Aquí estamos señalando algunas de las claves de este proceso, como son la organización, el mensaje y las alianzas que hizo el candidato triunfador, y luego una pequeña análisis de las otras candidaturas y sus deficiencias en ese sentido frente al ganador. Por otro lado, vamos a ver cuáles fueron ya los resultados electorales, cómo se dio la participación, si hubo o no hubo voto cruzado y en qué sentido influyó, si los votantes son leales o qué tanta lealtad han mostrado en esta última elección respecto de otras, y cómo queda el mapa electoral en México. Finalmente vamos a comentar también qué podemos saber de los votantes de AMLO, quiénes son y por qué votaron de esta manera. Y ya como conclusión final comentaremos algunos temas relacionados con las lecciones que nos puede dejar esta elección. Comenzamos pues con los temas ya específicos. Me gustaría citar una frase del doctor Mauricio Merino que resume de manera muy clara lo que sucedió en 2018. Dice Merino: hay un desencanto enormemente extendido en la sociedad que se ha expresado en la búsqueda de una esperanza de cambio. No se explicaría, dice, el enorme caudal de votos para el entonces candidato López Obrador sin la contraparte de ese desencanto con el régimen de partidos, la violencia, la corrupción y la desigualdad. Son exactamente esos puntos que menciona Merino los que vamos a ir desglosando en esta presentación. Primero, el desencanto partidista. Hay que hacer un poco de historia para entender qué significa el desencanto partidista y qué significa eso en el contexto democrático de México. Recordemos pues que en su nacimiento como país independiente en el siglo XIX, en México había dos partidos, los liberales y los conservadores. Y efectivamente los liberales tenían pues una posición que promovía una democracia limitada, y los conservadores en cambio buscaban evitar que existiera la democracia, se inclinaban más hacia un país de corte imperial. Estos años de desencuentros entre ambos nos mostró que tampoco los liberales estaban a favor de una verdadera voluntad popular. Viene finalmente el México posrevolucionario después de la dictadura de Porfirio Díaz y de los movimientos revolucionarios, y se va estableciendo una figura de un partido de Estado, lo que hoy conocemos como PRI, que se fundó siendo PNR en 1929, que pasó a ser PRM alrededor de 1940 y que finalmente se constituyó en el Partido Revolucionario Institucional. Y este partido terminó siendo quien monopolizaba el poder en México. Se fue consolidando después una pequeña oposición a raíz de la fundación del Partido Acción Nacional en 1939, que fue creciendo de alguna manera en fuerza, pero no era realmente significativa durante la mayor parte del siglo XX. Finalmente, con el tiempo se empezó a resquebrajar el Partido Revolucionario Institucional y empezó a haber problemas que le complicaron esa gobernabilidad total. Entre otras vinieron cosas muy importantes, movimientos sociales como el movimiento de Tlatelolco de los estudiantes de 1968,
el desarrollo de una sociedad civil a partir del terremoto de 1985 que generó que la sociedad se sintiera capaz de tomar sus propias decisiones y empezaron a buscar otras opciones políticas en México. Así, en 1988 vino la famosa caída del sistema, cuando Carlos Salinas de Gortari gana frente a Cuauhtémoc Cárdenas y a Manuel J. Cloutier, en una elección que siempre quedó la duda de si realmente fue legítimo el triunfo, sobre todo porque efectivamente hubo una caída del sistema electrónico en la que se cambiaron aparentemente los resultados. En 1997 el PRI, partido todopoderoso hasta ese momento, pierde el control del Congreso en la Cámara de Diputados y finalmente en el año 2000 viene el triunfo de Vicente Fox y se arranca una nueva etapa, a 2000 a 2012, que arranca con una euforia democrática. Finalmente se logró por fin en ese momento pues una transición democrática, digamos, donde un partido de oposición logra la presidencia de la República y otro partido de oposición, que es el PRD, logra ganar la Ciudad de México. Ya lo había ganado en 1997, pero en el 2000 lo gana con Andrés Manuel López Obrador, precisamente de una manera más clara, y entonces empieza un gobierno de transición que es reforzado en la elección de 2006 con el triunfo, también cuestionado, de Felipe Calderón. En este contexto, lo vamos a ver, se da una transición infructuosa, un malestar, sobre todo por el tema de la violencia que se empieza a generar a partir del gobierno de Felipe Calderón y la manera en que ellos en que este gobierno abordó el ataque al narcotráfico, y eso llevó a un retorno del Partido Revolucionario Institucional después de 12 años, en 2 sexenios, vuelve a gobernar el poder y se generan también muchas inquietudes respecto de este nuevo retorno del PRI, específicamente muchos problemas relacionados tanto con la violencia, pero también con la corrupción, como vamos a ver más adelante. Todo esto genera un desencanto total de todos los partidos políticos y por eso Andrés Manuel empieza a ser visto como una posibilidad muy real de cambiar el sistema, porque siempre es visto él como antisistema, y en ese sentido sus expresiones, por ejemplo, hablar de la mafia del poder, encuentran un mayor eco. Así pues, por ejemplo, hace una serie de promesas que lo acercan al sentir de esta ciudadanía que estaba molesta con el resultado hasta hoy de la situación de los partidos políticos. Promete una nueva constitución, promete cancelar la reforma educativa y en general las reformas estructurales del presidente Peña Nieto, con lo cual rompe con el acuerdo que tenían los partidos, que se veía pues como un acuerdo contra la ciudadanía. Así pues, entramos al otro tema que está muy relacionado, que es la corrupción. El propio Enrique Peña Nieto señaló que, en una frase muy desafortunada, señaló que la corrupción es cultural. Y efectivamente la corrupción en México tiene muchísimos años. Desde la conquista vivimos en un estado en el que la corrupción es tolerada de alguna manera, pero que el propio presidente señale a la corrupción como un acto, una situación cultural en el país, resultó sumamente ofensivo para muchas personas. Pero creo que lo más doloroso en materia de corrupción fue conocer la Casa Blanca, la llamada Casa Blanca, que finalmente es una propiedad lujosa que había comprado el presidente Peña Nieto con su esposa y que generaba pues mucha molestia, entre otras razones también porque el constructor era quien había obtenido mayores contratos por parte del gobierno del presidente Peña Nieto, lo cual obligó incluso a una disculpa pública del propio presidente sobre esta situación, pero eso no disminuyó el enojo. Pero en las entidades federativas la situación no era mucho mejor. Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, por parte del PRI, con gobernadores que por lo menos eran señalados de corrupciones
muy ostentosas, y por parte también de panistas. En Sonora y en Baja California, por ejemplo, los gobernadores dejaron una imagen negativa en cuanto a transparencia y lucha contra la corrupción. Por eso, pues, es que el índice contra la corrupción nos señala como pues uno de los países en peores circunstancias. México perdió en el último sexenio 6 puntos y 29 lugares entre 2012 y 2018, según el índice de percepción de corrupción y transparencia de corrupción de transparencia internacional, solo superado, fíjense, por Venezuela, Haití, Nicaragua y Guatemala en América Latina. Es decir, este índice nos coloca como uno de los peores países de América, y América es uno de los peores en el mundo. En contraste, pues, Andrés Manuel López Obrador estuvo señalando el carácter de ser honesto. Incluso parte de su lema es honestidad valiente, y en ese sentido logró generar una percepción contraria a todo este sistema de corrupción, y empezó a hacer promesas que a la gente le reflejaron ese sentir de molestia frente a la corrupción. Vamos a bajar el sueldo a funcionarios porque ganan mucho dinero, porque hacen cosas lujosas, solo viven a expensas del pueblo. Hay un avión presidencial, decía que ni Obama lo tiene, y están construyendo un aeropuerto para hacer negocios entre ellos. Todo eso lo supo transmitir como su lucha contra la corrupción sería eliminar todos esos actos que dañaban al pueblo. Pasamos al tercer factor, que es la violencia y la inseguridad, que están íntimamente relacionadas. Recordemos que cuando entra al poder Felipe Calderón, lo entra en una situación de duda sobre su legitimidad, y entonces comienza una serie de acciones para lograr esta legitimidad, y fundamentalmente se inclina por armar una guerra contra el narcotráfico y contra la violencia que generaba. Sin embargo, la decisión fue precipitada y las consecuencias no fueron para nada positivas, porque se generó una mayor violencia en su sexenio, que continuó en el de Enrique Peña Nieto. Primero, el propio Felipe Calderón mete a los militares a la seguridad pública, lo cual sí genera un problema para el propio ejército y para la propia seguridad. Y finalmente, con el gobierno de Enrique Peña Nieto se mantiene esta continuidad. Se generan otros órganos como la Gendarmería Nacional, y se intenta aprobar una ley de seguridad nacional que finalmente es desechada en el último momento. Pero las consecuencias de estos 12 años, tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto, en materia de violencia e inseguridad, nos hablan de números verdaderamente trágicos, como aproximadamente 250,000 de personas asesinadas muertas de manera violenta, como asesinadas, 40,000 desaparecidos o más, 40,000 más o menos es el dato que se tiene hasta hoy, pero deben ser más, fosas clandestinas a lo largo de todo el territorio nacional, torturas y un largo etcétera. Sin embargo, creo que el hecho más doloroso a nivel nacional e internacional respecto de la violencia y la inseguridad fue el caso de Ayotzinapa. Recordemos que no solo desaparecieron 43 jóvenes normalistas en esta situación, sino que además fallecieron varios estudiantes, varios normalistas. Fueron atacados un equipo de fútbol de muchachitos menores de edad que iban pasando por el camino, y otras personas en todo esto. Toda la población en ese momento de Iguala sufrió graves violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, la reacción del gobierno fue lenta y la investigación fue muy cuestionada, tanto que tuvieron que venir de la Comisión Interamericana a revisar y a desechar las investigaciones que había hecho el propio gobierno federal a través de lo que llamaron la verdad histórica.
¿Cuál es el contraste aquí? AMLO, Andrés Manuel López Obrador, se mostró como un hombre pacificador. Incluso prometió, cosa que ahora va en proceso, una ley de amnistía, porque señalaba que era necesario comenzar de nuevo sin guerras y para ello era necesaria la ley de amnistía y por supuesto también prometió, cosa que ya está en proceso, una comisión de verdad para el caso Ayotzinapa y enfrentarlo con reconocimiento real de todo lo que sucedió. Esto también fue un acierto para distinguirse, para contrastar con la realidad del país. Y por otro lado está la desigualdad. Como último punto de este primer enfoque, sabemos que de 2006 a 2018 el poder adquisitivo en general en México disminuyó de manera estrepitosa. El 40% de los mexicanos al día de las elecciones no les alcanzaba ni para cubrir la canasta alimentaria. Y es conocido y lo hemos experimentado todas las personas que vivimos y habitamos en México, que hemos ido viendo en estos últimos años el 90% de la población hemos visto disminuir nuestros ingresos. Entonces, efectivamente, esto contrasta con la riqueza de algunos cuantos, cómo los ricos se van haciendo más ricos y la clase media va desapareciendo y los pobres se van haciendo más pobres. Y en ese sentido, Andrés Manuel también tiene un contraste muy claro con esa realidad. Él señala que primero hay que atender a los pobres, genera programas para dar trabajo a muchos jóvenes que hoy no encuentran una oportunidad a través de programas sociales como el de jóvenes emprendedores, y en general busca condiciones, promete condiciones para lograr una mayor igualdad y un combate firme a esta desigualdad. Hasta ahora hemos hablado de las causas por las cuales se ha dado este hartazgo en el electorado mexicano y de cómo se dio una situación muy favorable también para quien resultó abrumadoramente vencedor en las elecciones del 2018. Ahora vamos a ver específicamente cómo se dieron esos resultados y, por último, cuáles son las lecciones que podemos aprender de todo este episodio nacional. Así pues pasamos a un segundo momento, que es revisar cuáles son los procesos que siguió el partido Morena y sus aliados en la vía electoral para lograr el triunfo. ¿Cómo fue el proceso electoral y qué elementos le dieron el triunfo? Hemos señalado aquí algunos aspectos que nos parecen relevantes, porque Andrés Manuel lo que logra es romper con aquellos puntos negativos que le eran reconocidos o que le eran conocidos, entre otros que no tenía una organización suficiente, y entonces se pone a trabajar en una organización muy seria. Dice Sergio Aguayo que el mérito precisamente de Andrés Manuel López Obrador es que él y su equipo llevan años insistiendo en crear una organización de base y han ido logrando una estructura que está retando y derrotando a los otros partidos, de tal manera que ya ni siquiera se preocuparon por tener observadores electorales en las casillas, representantes electorales, sino que tenían hoy la plena confianza de que la ciudadanía estaría vigilando las elecciones. Esto también es por un trabajo que hizo el propio Andrés Manuel de visitar en distintas ocasiones, recorrer todo el país. Otro elemento fundamental es el mensaje de Andrés Manuel, donde se vio un cambio importante respecto de las campañas anteriores. Utilizó un lenguaje sencillo, directo, que eso ya le caracterizaba, pero sobre todo ahora es moderado, lo cual supera la mayor debilidad que se mostraba en Andrés Manuel López Obrador, que era que la gente le temía. Consideraba que era muy agresivo, que podía ser hasta peligroso, incluso aquella campaña de 2006 de que era un peligro para México, tuvo muchos efectos negativos para él, y entonces tenía que mostrar una imagen mucho más amable en ese sentido y acercarse con sectores que de otra manera jamás lo hubieran aceptado, ¿no?
Y así pues es importante ver cómo este discurso sí tiene efectos, este cambio de discurso tiene efectos muy positivos para él en las elecciones. Ya en las elecciones logra atraer el voto de secciones con un nivel socioeconómico más alto, cosa que era impensable en elecciones anteriores, con porcentajes altos de vivienda, con auto e internet, con un alto grado de escolaridad, 9.4 años en promedio, de hecho es de los más altos. El más bajo porcentaje de viviendas con piso de tierra, solamente el 3.8%, el menor porcentaje de población afiliada al Seguro Popular, 16%, y poco porcentaje de viviendas sin agua. Esto nos muestra que efectivamente las clases medias altas fueron volteando a ver a Andrés Manuel y votaron en muy buena medida por él, porque superaron el miedo que tenían respecto de su persona. Además hizo alianzas importantes, fue sumando personas que estaban inconformes con en otras trincheras políticas y que se iban sumando a su causa y que le daban mayor credibilidad o acercamiento con la sociedad en general. Así pues, tuvo un acercamiento muy importante con muchos grupos de priistas, captó las simpatías de priistas descontentos con el giro tecnocrático del PRI de Enrique Peña Nieto, que buscaban un PRI más cercano a lo que fue el PRI de los 70s, etc. Y eso le generó una serie de alianzas importantes y también de territorio electoral. El panismo inconforme, personalidades importantes y sobresalientes, incluso un expresidente del propio Partido Acción Nacional en su propia campaña, y una alianza que generó muchas dudas, pero que pues al final le resultó provechosa con el Partido de Encuentro Social y con grupos cristianos, así también tanto con el Sindicato de Trabajadores de Educación como con la Coordinadora, es decir, todos los movimientos sociales, incluso de diferentes corrientes ideológicas, estuvieron muy cercanos a Andrés Manuel López Obrador y le generaron una masa importante de votos y de cercanía con sectores que no siempre habían estado a su favor. Por eso dice Roger Batra respecto de este proceso que AMLO es una nueva encarnación de la tradición latinoamericana del populismo. En ese sentido, la cercanía con este PRI antiguo lo acerca a estos grupos que extrañan un gobierno como el de los 70s. Y por otro lado, esta cercanía también con grupos cristianos que nos llama mucho la atención. Aquí hay una cita del propio Andrés Manuel López Obrador que dijo en su toma de protesta como candidato del Partido de Encuentro Social, decía que desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días la justicia y la fraternidad han tenido un lugar preponderante en el ejercicio de la ética social y que para muchos Cristo es amor. Son frases que no se imaginaba escuchar en un candidato en principio de izquierda, de seguidor de Juárez, y sin embargo logró atraer a todo ese sector cristiano que vota de manera muy consistente en el mismo sentido y logró convencerlos, logró acercarlos. ¿Qué pasa con los otros candidatos? ¿Cómo se vieron, cómo jugaron frente a la claridad que tenía Andrés Manuel López Obrador de lo que quería y lo que podía hacer? Por un lado está José Antonio Meade, que fue candidato de coalición de partidos, pero fundamentalmente del PRI. Se pensaba que tenía un potencial interesante de atraer votantes no típicamente priistas. Recordemos que trabajó también en el gobierno de Felipe Calderón con el PAN y que podía traer gente más educada, que fuera en un mercado natural del PAN, que podía robarle votos al Partido de Acción Nacional. Lo asumió como un candidato más limpio. Sin embargo, un error importante desde el principio en su estrategia fue rodearlo del mismo equipo de Enrique Peña Nieto, por lo cual siempre fue visto como la continuidad, a pesar de tener una imagen quizá más limpia que muchos del propio gabinete de Enrique Peña Nieto. No se pensó que podía hacer una transformación de estos factores que hemos visto que causaron la molestia ciudadana.
¿Cuál es el perfil de las secciones que votaron por mí en la elección de 2018? Son las mismas que han votado siempre por el PRI, no son diferentes a las tradicionalmente priistas, es decir, no atrajo fundamentalmente el voto de otros sectores más de clase media, más educados, digamos que podían ser un mercado atractivo para el PRI, en contraste con Andrés Manuel López Obrador. No fue así. ¿Quiénes son? Muchos afiliados al Seguro Popular, segundo grupo de secciones con menos acceso al agua. Solo 6% de estas viviendas tiene acceso a internet y tienen solo la primaria en sus habitantes en promedio. Entonces efectivamente esa es una constante en los votos para el PRI, que aunque disminuyó en esta elección mucho, se mantuvo en ese sector. ¿Qué pasa con Ricardo Anaya? Fue postulado por un frente que se llamó Ciudadano, pero que en realidad terminó siendo una cúpula entre tres partidos, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y por tanto fue perdiendo una fuerza que en un primer momento parecía que podía tener el famoso frente. Propuso una renta ciudadana universal que sonaba como un aspecto interesante frente a la desigualdad, y un mecanismo internacional para vigilar el cumplimiento de derechos humanos en México, lo cual tiene relación también con la necesidad de combatir la violencia y las violaciones a derechos humanos. Sin embargo, estas propuestas no supo ni explicarlas, ni supo defenderlas, ni mantenerlas, y se quedó en la discusión sobre una serie de acusaciones de corrupción que no lo dejaron en toda la campaña y que lo fueron afectando su propia voluntad, y que donde fue debilitado. La división del propio Partido Acción Nacional fue una muestra clara en esta campaña, tanto que Margarita Zavala se fue por la vía independiente, que al final renunció, pero se vio como si Ricardo Anaya hubiera sido una persona que está llegando a la candidatura a toda costa, incluso a la costa de destruir su partido. Por tanto, se convirtió en un candidato del cambio no creíble. Proponía cambio, pero no fue creíble su propuesta. Así pues, las secciones más panistas, las que tienen el mayor nivel socioeconómico, las que han votado por Ricardo Anaya, por Josefina Vázquez Mota y por el propio Felipe Calderón, son las de mayor nivel socioeconómico. Más de la mitad de las viviendas tiene un automóvil, el promedio de años de escolaridad de los habitantes es de universidad, cerca del 40% de las viviendas tienen conexión a internet, tienen los menores porcentajes de vivienda con piso de tierra y sin agua, y el menor porcentaje de afiliados al Seguro Popular, solo el 16%. Es decir, el voto fiel panista que se mantuvo incluso con Ricardo Anaya es el voto de quienes tienen un mayor nivel socioeconómico. La participación electoral pues resultó en promedio similar, casi idéntica a 2012, es decir, alrededor de un 63% de la lista nominal votaron, lo cual implica que AMLO no le debe el triunfo que sacó en las urnas a personas que antes no votaban y que salieron a votar en esa ocasión, sino que efectivamente logró atraer a votantes que hasta ahora habían sido fieles incluso de otros partidos. ¿Qué pasa con el voto cruzado? En primer lugar, hay que señalar que los electores efectivamente decidieron darle un amplio mandato a la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT, PES, y le otorgaron no solo la presidencia, sino la mayoría en ambas cámaras. Además, a nivel local, diputaciones, la mayoría de las diputaciones locales. Sin embargo, si observamos con más detenimiento, sí podemos notar algunas diferencias importantes. Por ejemplo, el 15.5% de las secciones en las que AMLO sí ganó la elección presidencial, Morena las perdió para diputados y senadores. Esto nos señala que efectivamente el propio Andrés Manuel fue en promedio bastante mejor candidato que los de su propia coalición, y le fue en términos generales bastante
mejor. ¿Qué pasa con la lealtad de los votantes? Esto lo podríamos plantear de otra manera. ¿De qué partido le robó Andrés Manuel a sus nuevos votantes? La respuesta rápida es de todos. La coalición Morena, PT y PES ganó en el 79% de las que había ganado el PRI en 2012 y en 52% de las que había ganado algún miembro del Frente, ya ven que son 3 partidos, en la elección presidencial anterior. Y por supuesto casi en el 100% de las que el propio Andrés Manuel había ganado en 2012 compitiendo por el PRD. Esto nos señala pues que efectivamente en las secciones que habían sido totalmente de otros partidos, el triunfo de AMLO en todos ellos fue arrasador. Ganó en el 97.1% de las secciones en las que ya había ganado las 2 veces anteriores, o sea, prácticamente el 100%. Y en el 61% de las que había ganado el PRI las 2 veces anteriores. Así también en el 80% de las 2.800 que había ganado primero el PAN en 2006 y luego Enrique Peña Nieto en 2012. Es decir, quienes switcharon en 2012 del PAN al PRI, casi todos ellos ahora se fueron por Andrés Manuel López Obrador. Su peor porcentaje, por decirlo de alguna manera, que no es nada malo, de robo, fue en secciones que ganó el PRI en 2006, que fueron no muchas. Recordemos que el PRI tuvo muy malos resultados en 2006, y las que ganó el PAN en 2012, que también fueron pocas. Es decir, estos triunfos de secciones del PRI en 2006 y del PAN 2012 marcan realmente la base más sólida de esos 2 partidos. Y aún así, en estas 2 secciones atrajo el 49%, lo cual es pues la mitad, ¿no? Realmente fue muy grande. Ahora, ¿cómo queda el nuevo mapa electoral en México? Claro, sabemos que el voto por Andrés Manuel fue prácticamente generalizado a lo largo de todo el territorio nacional. Sin embargo, sí hay datos muy interesantes. Por ejemplo, que la Ciudad de México y Tabasco siguen siendo los más grandes bastiones del López Obradorismo. Ahí la diferencia con cualquier otro partido fue abismal. Hay un patrón de los segundos lugares que nos resulta muy interesante para entender cómo queda la geografía política. En el norte, claramente el rival fue Ricardo Anaya, en el norte del país, y en el sur lo fue José Antonio Meade. De todos modos, en todos los casos, el segundo en los que llegó a ganar Ricardo Anaya, por ejemplo en Guanajuato, los segundos lugares siempre pertenecieron a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, con estos hechos todo parecería indicar que la principal oposición dentro de los partidos del gobierno será el Partido Acción Nacional, sobre todo regionalmente. Pero hay un dato que también es importante señalar. El PRI sigue contando hoy por hoy con 12 de las 32 gubernaturas, aunque no logró ninguna en el 2018 ni en el 2019 de las que se han disputado recientemente. Sigue teniendo un amplio número de ciudadanos gobernados a nivel local. ¿Qué podemos decir entonces y qué podemos saber de los votantes de Andrés Manuel López Obrador después de ver todas estas resultados? Una cosa curiosa que normalmente no se conocía es que el voto de Andrés Manuel López Obrador en 2018 viene de secciones mayoritariamente urbanas, educadas, de clase media, con más conexión a internet que automóvil. En esta ocasión también recibió el voto de los más pobres, cosa que le robó al PRI, de los que no cuentan con derecho a audiencia, a servicios de salud, de un voto rural que tradicionalmente había votado por el PRI y que en esta elección pudo también arrebatar, fíjense, alguna de las secciones
de las clases más altas. Es decir, aunque el voto tradicional por Andrés Manuel López Obrador estaba más en la clase media, urbana, educada, con conexión a internet, pudo sumar hacia abajo, quitándole votos al PRI, y hacia arriba, en las clases más altas, quitándole votos al PAN. Logró atraer también el voto de personas que no apoyaron a su coalición para las elecciones de la Cámara de Diputados y Senadores. Como habíamos comentado, hay un 15% de votación que fue para Andrés Manuel López Obrador, pero que no fue para los diputados y senadores de su partido. Con todo esto pasamos ya al último apartado, que es qué lecciones nos deja este proceso y qué podemos aprender o prever hacia adelante. Lo que tenemos pues muy claro es que fue una victoria abrumadora, sin duda, inédita desde que hay democracia en el país, y se debe a estas condiciones de las que hemos hablado con insistencia: la violencia que ha atacado a nuestro país en estos últimos 12 años, y que generó una gran inseguridad, la desigualdad que fue creciendo de manera abismal también en estos últimos años, y de manera muy especial en el último sexenio, el rechazo claro a la corrupción y al abuso del poder, tanto a nivel federal como estatal. Entonces, en ese sentido, vemos que hay una clara votación abismal que responde a esta necesidad. Pero también podemos entender, y esto lo hemos visto en los últimos 12 años, donde ha habido un sistema democrático más plural en México, que ninguna victoria es para siempre y ningún equilibrio de fuerzas es perenne. Esto quiere decir que esta rebelión de los ciudadanos mexicanos y de las ciudadanas mexicanas que se dio en las urnas puede tomar otras formas, como vamos a ver en otro apartado de Latinoamérica, como que pudieran llegar a ser incluso violentas si no se atienden de manera adecuada desde el Estado. El Estado, pues, tiene que hacer valer las reglas del juego y los derechos de la gente, porque hay todavía un malestar, un sentimiento, y si no se enfoca el gobierno actual o cualquier gobierno en generar procesos de atención a estos problemas inmediatos y básicos de la población, podemos entrar a una situación diferente. Hoy podemos festejar una vida democrática y una transición hacia un nuevo sistema. Estamos pues en la expectativa de que esto se mantenga y que los gobiernos sepan entender y escuchar las necesidades de la gente, y también con eso cubrir sus propias deficiencias, entendiendo el mensaje de la ciudadanía. Pues les agradezco mucho su atención y su participación, y esperamos que esto haya resultado de utilidad para todas y todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues esperamos que haya sido útil para ustedes entender todo este fenómeno electoral tan importante que vivimos recientemente en nuestro país, y finalmente que saquemos consecuencias positivas para poder entender la situación en México y podamos contribuir siempre a lograr que México sea más justo, más igualitario y más humano. Muchas gracias.